Continuando con el tema, con la explicación, mujeres de armas llevar vivanderas. Desde mediados del siglo XIX, el Estado boliviano reconoció la existencia de las vivanderas en el seno del ejército. Estas mujeres se dedicaban a dar alimento a los soldados, aunque en realidad eran sus compañeras y posiblemente también de los oficiales, más adelante conocidas como rabonas. Bien, otra actividad en la que se desempeñaban las mujeres, sobre todo en el tiempo de guerra, era el de acompañar a los soldados. En nuestro país, a mediados del siglo XIX, más o menos alrededor del año de los años 1850 en adelante, van atrás, es decir, 1851, 1852 o 1849 o 1848, alrededor de esos años establece la existencia de las vivanderas dentro de lo que es el ejército. Obviamente los que se iban a enfrentar en guerra eran los varones con sus armas ante el ejército contrario, pero obviamente los soldados necesitaban alimentarse y también la compañía de una mujer. Esa era la actividad de las vivanderas. A un principio se las conocía así a las mujeres que cocinaban para los soldados y eran sus compañeras en esta travesía. Posteriormente las vivanderas fueron conocidas como rabonas. El término rabona es como se conoce en Bolivia la mujer que solía acompañar a los soldados de infantería en las marchas y campañas militares del siglo XIX. Su nombre deriva del hecho de que generalmente marchaba en la cola, de la palabra rabo, de las columnas. Sus tareas eran, según un documento del siglo XIX, de cocinar y de compañía. A un principio estas mujeres que apoyaban, daban alimento o acompañaban a los soldados se los conocía como vivandera, pero con el tiempo se los conocía a estas mujeres como rabona. Como se ha explicado hace un momento, el término rabona viene del término rabo, es decir, de la cola, y como ustedes pueden ver en el gráfico, el soldado va adelante, es decir, en este caso las tropas militares van adelante, y tras de la tropa, tras del ejército, tras de todos los soldados, avanzan también las mujeres llevando alimentos, algunos otros enseres, como pueden apreciar en la imagen, y de esta forma ellas también participan en la guerra apoyando a los soldados. De ahí que también esta actividad en la que se desempeñaban las mujeres era muy importante en la guerra. Ignacia Ceballos Blanco nació en el año 1836 y falleció en el año 1904. Estuvo en la Guerra del Pacífico, donde cumplió tareas de enfermería y otras. Fue declarada benemérita de la patria en 1880. Bien, la mujer, en este caso, que se destacó como participante en las guerras, fue Ignacia Ceballos Blanco. Participó ella, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico y desempeñó las actividades de enfermería y otras actividades. Por tales actividades ella fue reconocida y declarada benemérita de la patria en el año 1880, gracias a su esfuerzo desempeñado en la Guerra del Pacífico. Filantrópicas. El término filantrópicas viene de filantropía, quiere decir aquellas personas pudientes que ayudan a aquellas personas que son necesitadas.
o que están tal vez en la cárcel o que necesitan en sí la ayuda de otra persona. Entonces, también las mujeres desempeñaron esta actividad. Leamos el contenido de este subtítulo. Entre las mujeres criollas de las clases más acomodadas, algunas se preocuparon por problemas sociales permanentes, como la pobreza, la falta de educación y de acceso a la salud. Destaca la creación de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de la Paz, que tuvo vigencia entre el año 1871 y 1886. Asistían con víveres a los pobres, socorría a los enfermos y a los presos en las cárceles. Bien, también en este tiempo, sobre todo mujeres criollas, aquellas mujeres que pertenecían a las clases más acomodadas o pudientes o con un buen respaldo económico, se dedicaban a ayudar a los demás, a los necesitados. En ese entonces ellas crearon la Sociedad de Beneficencia de Señoras de la Paz, es decir, en la ciudad de La Paz, y duró aproximadamente como 7 años, desde 1871 a 1886. Estas señoras apoyaban con víveres a los pobres, a los enfermos los socorrían con medicamentos y a los presos en las cárceles también las apoyaban. Entonces esa era otra labor importante de las mujeres, en este caso de la clase de las mujeres criollas, de las pertenecientes a las clases más acomodadas, más pudientes o de un buen respaldo económico. Cacicas indígenas. En tiempos de la colonia, el cacique era una autoridad dentro de su comunidad. Como ustedes lo pueden apreciar en este concepto, indica lo siguiente: cacique, la máxima autoridad de una comunidad aborigen durante la colonia. Si bien el cargo de cacique lo desempeñaban los hombres, en varios lugares del altiplano boliviano estuvo en manos de mujeres indígenas. Las más conocidas fueron la cacica gobernadora Bernardina Mango en Laja y Juana Basilia Calahumana en Huarina, a orillas del lago Titicaca. Entonces, como hace rato les mencionaba, el cacique era una autoridad indígena dentro de su propia comunidad. Y esta autoridad mayormente era desempeñada por los varones, pero también había en algunas regiones del altiplano donde las mujeres ocupaban este sitio o esta autoridad, y se las conocía como cacicas indígenas. Veamos algunas cacicas, como la gobernadora Bernardina Mango en la localidad de Laja, donde a un principio se fundó la ciudad de La Paz, y Juana Basilia Calahumana, la señora fue madre de Andrés de Santa Cruz Calahumana, quien posteriormente iba a ser en el año 1831 presidente de Bolivia. Entonces ella fue cacica de la comunidad de Huarina, que está ubicada a orillas del lago Titicaca. En la región de Omasuyos se destacaron Nicolasa Garicano, Ana María Choquehuanca y su hija María Santa Cruz Calahumana, hija de Basilia y hermana de Andrés, y Juana Valencia, viuda de Chuquimamane. También en Omasuyos, perteneciente al departamento de La Paz, se destacaron otras cacicas como Nicolasa Garicano, Ana María Choquehuanca, María Santa Cruz Calahumana, que fue hija de Basilia y hermana del expresidente Andrés de Santa Cruz, además de Juana Valencia, viuda de
Mamani. Esas mujeres entonces se destacaron como autoridades indígenas, como cacicas de sus comunidades. En otra región del país, en el Chaco, a mediados del siglo XIX coincidieron varias mujeres encabezando capitanías chiriguanas, como Arauza o Arabuza. Fue capitana del Ingre en la década de 1840 y entre 1849 y 1850, y Guanduzaí. Ambas mujeres en la región del Chaco, más propiamente en lo que es en las regiones chiriguanas. Esas son las actividades en las que las mujeres se desempeñaron y sobresalieron en la sociedad boliviana en ese periodo.